JP Hernández y Lina Garrido, mejor conocido como La Gritona, debe responder ante la justicia. En pocas palabras, se inició todo este proceso judicial contra estos personajillos en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que estos dos honorables congresistas en su momento hicieron de las suyas. En pocas palabras, un tipo de traición a la patria. Ante este tipo de circunstancias, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, no se guardó su silencio e inició todo el proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia. Y este 22 de mayo, el presidente de la República asistió ante la diligencia en la Corte Suprema de Justicia por dicha denuncia contra Lina Garrido y JP Hernández. La denuncia, señores, está relacionado con los mensajes en los que, según el gobierno nacional, se habría incentivado una eventual intervención extranjera en Colombia. El abogado del presidente Gustavo Petro también rechazó las acusaciones contra el mandatario sobre presuntos vínculos contra el narco. Esto se prende en la Corte Suprema de Justicia y de verdad que se empieza a ponerles un tate quieto a estos congresistas que en su momento le decían a Donald Trump, venga a Colombia, haga de las suyas y en pocas palabras, entre comillas, sálvenos. Petro asistió este 22 de mayo, esto fue el jueves, a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Jueves 21 de mayo. Para adelantar la diligencia judicial relacionada con la denuncia interpuesta por su defensa contra los congresistas Lina Garrido y JP Hernández por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. La acción judicial señala que las publicaciones realizadas por estos congresistas en la red social de X, o sea, en Twitter, habrían afectado la soberanía, la unidad nacional y la legitimidad institucional del jefe de Estado. ¿Por qué? Para que tengamos claro, se denuncian a estos congresistas. La denuncia está relacionada con los mensajes en los que, según el gobierno nacional, se habría incentivado a una eventual intervención extranjera en Colombia. Recordemos todos esos trinos de JP Hernández, Lina Garrido, la misma Cabal y tantos miembros de la extrema derecha que le decían a Donald Trump, venga Trump, haga de las suyas en territorio nacional. A su llegada a la diligencia, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, aseguró que se espera de primera medida una retractación por parte de los congresistas involucrados. Decía, el presidente Petro efectivamente ya está entrando para iniciar la primera audiencia, que es la de conciliación. Y frente a eso esperamos que los señores se retracten, no por el presidente, sino por el respeto a la nación. Los mensajes afectarían la soberanía del Estado colombiano. Carranza sostuvo que no se puede ser senador pidiendo que invadan su propio país y cuestionó que de sectores políticos se promuevan mensajes que, según dijo, afectan la unidad nacional y la soberanía del Estado colombiano. El abogado también rechazó las acusaciones contra el mandatario sobre presuntos vínculos con el narco o con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, asegurando que las posiciones del presidente han estado enfocadas en búsqueda de la paz y la armonía internacional. Según explicó, el delito de menoscabo de la integridad nacional, contemplada en el artículo 455 del Código Penal, busca proteger la soberanía y la integridad del Estado colombiano frente a actos que puedan comprometer su autonomía o unidad nacional. Se deben iniciar investigaciones en contra del presidente. Era la respuesta de JP Hernández. Vean eso. Vean eso. Los pájaros tirándole a las escopetas. La diligencia desarrolla en medio de una fuerte controversia política
por los alcances de las publicaciones realizadas de dichos congresistas de oposición y por el debate alrededor de los límites de la libertad de expresión frente a posibles llamados de intervención extranjera. El senador J.P. Hernández aseguró que lo que estamos pidiendo es que se investigue a Gustavo Petro. Incluso Estados Unidos ya adelanta investigaciones y si se le encuentra culpable, por supuesto que deberá responder ante la justicia. Ningún responsable puede estar por encima de la ley. Aquí todos tienen que responder. Háganme el bendito favor. O sea, J.P. Hernández hizo la marrana y ahora sale a esconderse ante la misma justicia. Veamos lo que decía primero J.P. Hernández. ¿Cuál conciliación? Si nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue a Gustavo Petro y ya Estados Unidos lo está investigando. Y si lo haya culpable, por supuesto que sea capturado. Es que ningún culpable debe estar por encima de la ley. Aquí todos tienen que responder. Miren eso. J.P. Hernández incluso pidiendo captura. ¿En qué país democrático suceden este tipo de circunstancias? Es el propio payaso. Este es el propio payaso. El presidente Petro efectivamente viene, ya está entrando, para iniciar la primera audiencia, que es la de conciliación, y frente a eso esperamos que los señores se retracten, no por el presidente, sino por el respeto a la nación. No se puede ser senador pidiendo que invadan su país, no se puede ser senador o representante pidiendo que ojalá un poder extranjero se lleve su presidente, su jefe de Estado, por Dios. Así que dudo mucho que vaya a haber hoy conciliación por parte del presidente, y no por su persona, sino porque él representa a la unidad nacional, y un senador y una representante no pueden por ningún motivo atacar la unidad nacional. Al contrario, frente a la amenaza extranjera, deben unirse con el país, deben proteger su país, y mucho menos inventar que es que el presidente es aliado del narcotráfico, mucho menos especular que es que el presidente es aliado de Maduro. Si ellos no han entendido los discursos del presidente, siempre lo que él dice es en búsqueda de la paz, de la armonía internacional, jamás en pos de la guerra, en pos de las invasiones, en pos de la violencia. Y eso no puede criminalizar al presidente, y mucho menos eso puede ser usado para atacar la unidad nacional. Por eso el menoscabo debe ser evaluado aquí por los honorables magistrados de la sala de primera instancia. Ese, el de menoscabo de la integridad nacional. Es un artículo del Código Penal que precisamente busca proteger la integridad del Estado. Ah, bueno. Esto se prende, esto se pone bastante bueno, porque ahorita sí, ¿con qué van a salir los personajillos de la extrema derecha ante la Corte Suprema de Justicia? Esperamos que la justicia actúe, esperamos que la justicia haga de las suyas y les ponga, en pocas palabras, su tate quieto a todos estos miembros de la extrema derecha. Que hablando del presidente de la República, Gustavo Petro, envía un mensaje bastante interesante al pueblo colombiano. Y lo dice su propio abogado Alejandro Carranza. Esto que hace el presidente Gustavo Petro solo lo hace un hombre que ama a su patria con su vida misma. Él es el ejemplo vivo de cuando un hombre es su palabra. Y vean lo que daba a conocer nuestro primer mandatario sobre lo que le está pidiendo a estos miembros de la Corte para tratar de salvar la reforma pensional, para tratar de salvar al pueblo colombiano que tanto pide a gritos por los viejos y las viejas del territorio nacional. Del territorio nacional. Muy interesante cómo nuestro primer mandatario es consciente de todas estas situaciones. Cómo nuestro primer mandatario dice las verdades. Y ninguno hoy, miren esta miseria con que se trata al pueblo de Colombia y sus trabajadores y sus fuentes genuinas de la riqueza, que no hay un cafetero campesino viejo de aquellos pensionado.
Nosotros queremos cambiar esa injusticia y hemos dado pasos fuertes, indudablemente. Nos sentimos orgullosos de eso. Presentamos al Congreso de la República una y otra vez la ley de reforma pensional y se volvió ley de la República una y otra vez. Y aunque sea ahora difícil técnicamente explicar sus artículos, lo cierto es que lo que buscamos a través de un consejo del Banco Mundial incluso era que dejaran de competir dos sistemas raquíticos, uno lleno de ahorradores, el de los fondos privados de pensiones, y otro lleno de pensionados sin ahorradores con pensiones. Un Estado pagándole a la mayoría de los pensionados actuales de Colombia del presupuesto nacional, un pueblo colombiano pagándole a la mayoría de los pensionados de Colombia con su propio trabajo sus pensiones, mientras dos banqueros, el de los dueños del Bancolombia y los dueños del Grupo Aval, se quedan con el ahorro de 26 millones de trabajadoras y trabajadores, no pensionan prácticamente a ninguno, manejan el ahorro de la vida de la gente que trabaja para llevarlo como inversión a sus propias empresas, en el exterior incluso, a donde ya se han llevado 280 billones de la riqueza nacional y nadie puede controlar en qué se han invertido y en qué están. Y miren lo que ha acontecido recientemente. Y yo espero de todo corazón a las magistradas y magistrados conservadores, liberales, no hay ni casi ninguno de izquierda, creo que ninguno, o uno por ahí, que se pongan la mano en el corazón y no permitan ese irrespeto que se ha hecho con la sociedad colombiana, con la gente que trabaja en Colombia y se muelen los músculos, los nervios y los huesos y el cerebro, trabajando día y noche, y que se le lleven sus ahorros, y que cuando decide pasarse a otro fondo, con pensiones, por ejemplo, entonces el banquero le dice: no señor, no le devuelvo sus ahorros de toda la vida se quedan conmigo, el banquero mega multimillonario de Colombia. Eso no se puede llamar justicia. Y por eso le pido a las magistradas y magistrados del Consejo de Estado, cualquiera que sea su origen ideológico, la universidad donde estudiaron derecho, que pongan la mano en el corazón y no permitan un saqueo y un robo de centenares de billones de pesos. El robo de la salud se queda en pañales comparado a lo que se pretende con el ahorro de toda la vida de 26 millones de trabajadoras y trabajadores que ya no pueden disponer de su dinero, sino que se los queda en utilidades, y durante el tiempo que se le dé la gana, el dueño del banco, donde lamentablemente decidió cotizar para tener como una ilusión una pensión que nunca llegó. ¿Han leído el libro de García Márquez sobre el coronel no tiene quien le escriba? Pues tenemos 5 millones de abuelos y de abuelas que se merecen el grado de coronelas y coroneles y generalas del pueblo de Colombia, y no hay quien le escriba sobre su pensión, porque les han expropiado la pensión a la que tienen derecho. Y este gobierno y este presidente
Gustavo Petro, que alguna vez se llamó Aureliano a propósito de los 100 años de soledad, no permite esa expropiación. Se lo dije a toda periodista que me entrevistó, que se volvieron después candidatas presidenciales, y otra vez, dice el vallenato, los cambios que da la luna, los da la mujer también. Y entonces, de candidatas presidenciales se volvieron otra vez periodistas. Pero hay que respetar esas situaciones de nuestra vida. Pero se los dije con claridad, Petro no va a expropiar a ninguna persona en Colombia, ni rica ni pobre. No le digan mentiras al pueblo y lo asusten para que sigan votando por sus verdugos, los paracos que llenaron de sangre el norte de Santander. Petro no va a expropiar una sola casa, una sola finca, un solo bien de ninguna y de ningún colombiano. Pero eso no significa, sino al contrario, que entonces Petro no va a permitir que le expropien los ahorros de toda la vida a la gente trabajadora de Colombia. Expropiadores banqueros, necesitamos la justicia al lado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos de Colombia. Les solicito, les suplico, me arrodillo ante las Cortes. Si las Cortes saben que su corazón, que queda en el lado izquierdo del cuerpo, si su corazón lo lleva es a proteger los derechos merecidísimos de la tercera edad que gastó su vida trabajando por Colombia, por sus hijos y por la patria. Hicimos... Impresionante fue el mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, que lo dice, ojo, me la arrodillo ante la Corte, para que por favor saquen adelante esta ley que es ya de la República y se sigan beneficiando los viejos y las viejas. No olviden por favor dejar su like, su comentario, y vamos a ayudar a difundir este contenido desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.